testimonio de ellos. Pero él, leproso, ido, comenzó a publicarlo y a divulgarlo el hecho, de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares, en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes, ¿verdad? El esquema de esta palabra es muy simple, porque lo da el texto, ¿vale? Entonces, tiene dos apartados y cada apartado son tres cosas. Primero, la petición del leproso a Jesús. Vamos a hablar de la petición del leproso a Jesús, versículo 40. La respuesta de Jesús al leproso, versículo 41. El resultado de la sanidad, el resultado fue la sanidad inmediata, versículo 42. Ahora vamos al otro lado. La orden de Jesús al leproso, 43, 44. La desobediencia del leproso, 45. Y el resultado de la desobediencia, cómo limitó el ministerio de Jesús que pudiera entrar abiertamente en los lugares. A veces uno parece que está haciendo lo correcto, pero te voy a decir que lo correcto es cuando el Señor te dice, haz, haz. Y cuando te dice, no hagas, no hagas. Eso pasó a los espías. Llegaron allí, Jesús les mandó a mirar la tierra, a examinarla, y ellos fueron allí, los principales de cada tribu, y el Señor les había mandado entrar a conquistar. Pero antes fueron a ver qué es lo que iban a conquistar. Como dijo Josué y Caleb, son como hormigas. ¿Pero qué dijeron ellos? Cuando Dios dijo, hazlo, entra, no, nos ha traído aquí para matarnos. Y luego al día siguiente, que ya Dios dijo así, pues ahora no vais a entrar. Vosotros no entraréis, entrarán vuestros hijos, pero no vosotros que habéis visto las maravillas de Egipto, que yo hice con vosotros, excepto Caleb y Josué. ¿Y entonces qué pasó? Al día siguiente se levantaron, y cuando ha dicho no, el Señor, ahora dicen sí. Hermanos, pongamos bien atención. No andemos ahí nosotros escuchando mal. Sí, me parece bueno, no. Las consecuencias de hacer lo que Jesús dijo fue para bien. Y las consecuencias no es que Él castigue, pero Él sabe anticipadamente, como Pedro le dijo, cuando Pedro le discutía a Jesús, no, Señor, tú estás equivocado. Tú dices que yo te voy, pero yo no te voy a negar, yo contigo voy hasta la cruz. Aunque estos no vayan, yo voy a ir. Y cuando Jesús le dice, ¿tú me amas más que estos allá en la playa? Ya en la tercera dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Si te hubiera atendido más cuando tú me decías, haz y no hice, y cuando tú me decías, no haz y entonces hice, me hubiera ido mejor las cosas en la vida, ¿verdad? Por eso es que este es el resultado. Al final el resultado es que Jesús, que podía entrar en la ciudad, se tuvo que quedar en el lugar del leproso, y el leproso ahora podía entrar dentro de la ciudad. O sea, es una intermutación, ¿no? Pero es que es la realidad de lo que Jesús ha hecho. Nuestros pecados y todas nuestras desobediencias han hecho que Jesús ocupe nuestro lugar fuera del campamento, en el lugar de los leprosos, para que nosotros pudiéramos realmente tener una familia de Dios, pudiéramos volver a casa, estos hermanos que muchas veces no valoramos, pero que Jesús nos dice, tú no sabes la bendición de este tiempo que estás en el mundo, ¿eh? Por eso, damos gracias. Vamos a entrar. Vino a él un leproso, rogándole, hincando la rodilla. En otros evangelios la misma historia, no solo pone hincando la rodilla, sino que incluso la cabeza echada al suelo, postrado con la cabeza echada al suelo, y le dijo, si quieres puedes limpiarlo. Ya os he dicho que enfermedades de la piel hay muchas. Psoriasis, dermatitis, eczemas, carcinomas, hay muchas enfermedades. Y la lepra, el otro día leí que precisamente está volviendo a haber, con tantas crisis y problemas, está volviendo a haber otra vez lepra, algo que se pensaban que estaba quitado, ¿verdad? Hay muchas enfermedades de la piel.
Los sacerdotes conocían todas estas, porque Dios dio instrucciones para que sepan diferenciar cada una de estas enfermedades que son de la piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la lepra? La lepra, aunque no voy a hacer un grande, ¿no?, de este tema, porque uno puede leer en internet y te explica, pero la lepra era incurable para aquel tiempo y era lo peor que podía ocurrirle a una persona. La lepra es como si matara a la persona 2 veces, no una, 2 veces, como si estuviera muerto. Porque la lepra es una enfermedad infecciosa, es una infección, una infecciosa crónica, es una especie de bacteria que tiene, es una infección bacteriana crónica que no podían curar y que se transmitía. Porque si es bacteriana, el darle un beso, el tocarle la mano, cualquier cosa de su cuerpo, puede, más, en sus partes tenían las bacterias. ¿Habéis visto la película de Ben-Hur? ¿La habéis visto, no? Ben-Hur. Cuando él ve y viene, y su madre y su hermana tenían lepra. No podían ni acercarse. O sea que la lepra verdaderamente era lo peor que podía pasar a una persona. Os lo he dicho que es como si muriera 2 veces. Porque, y los sacerdotes, ellos conocían, cuando una persona le salía manchas o cualquier cosa, iba al sacerdote, porque tiene 50 y tantas indicaciones de parte de Dios para diferenciar de una cosa. Entonces, cuando era un principio y no tenía claro, lo mandaba para casa y luego venía a X tiempo, porque entonces ya veía si ha crecido, si no ha crecido, y ya dice verdaderamente esto es lepra. Eso es lo peor que le podía caer. Peor que te digan que es un cáncer, peor, porque ya te he dicho, ellos tenían toda esta serie de cosas que en el Levítico, en el libro del Levítico, del 13, 2 y 3 y todo lo demás, da estas leyes, ¿verdad? Por eso es que la lepra se parece a la muerte. Mira que el Señor ha hecho milagros, hacía milagros de toda clase, pero ninguno se parecía a la muerte. El único que se parece a la muerte, a la lepra, era la muerte. Porque fijaros bien, era como un muerto vivo, y cuando era sanado es como si resucitara. La sanidad de la lepra es una resurrección. Resucitas a tener una vida social, resucitas a poder volver a tu familia. Es una resurrección, estabas muerto, muerto socialmente, muerto familiarmente, muerto de poder darte a alguien un abrazo y darte cariño, y además físicamente era muy dolorosa, era horrible, porque en los primeros, al principio te va tocando el sistema nervioso, te va tocando, incluso luego llega un momento muscular, llega un momento en que se te van muriendo y se te va cayendo y te va deformando, es asquerosa, repelente, incluso toda una serie de circunstancias. No quiero entrar ahí en este tema, pero por eso físicamente y socialmente eran como muertos. Y además la vergüenza, porque a veces hay quienes, a lo mejor igual a quien le ha dado una noticia al médico y yo no lo sé. Pero es que el leproso tenía que ir diciéndolo en voz alta cuando había gente. ¡Soy leproso! ¡Soy leproso! Tenía que declarar, ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! Era algo muy duro, muy vergonzoso. Él tenía que estar apartando a la gente cuando lo que necesitaba era cariño. Como diciendo, no me toques, no te llenes de maldición, no te hagas inmundo, porque si tocabas te hacías verdaderamente inmundo. Por eso que eran condenados a ir gritando, cuando van por caminos y venía gente, no se podía acercar nadie a menos de 30 metros del leproso. Lo que quiere decir que si él va, o él se aparta, o el otro, soy leproso, tenían que apartarse. Ya sabe uno lo que son 30 metros, por ejemplo. De aquí a allí 10, 20, de aquí hasta la punta hará 25, 5 metros más, pero a una distancia que ya en los mismos se apartan. Es un leproso, ¿verdad? Qué vergonzoso, ¿verdad? Pero fíjate bien, porque el leproso
incluso estaba prohibido tocarle, no se les podía tocar porque entonces te contaminabas, no se podía. Pero es curioso porque Jesús toca al leproso. Hemos leído que Jesús toca al leproso. La lepra era incurable, pero el único que podía hacer el milagro y la curación, porque eso es una bacteria que no solamente que dices, como la gripe, se me viene y se me va, es una bacteria que te va destruyendo, te hace perder los dedos, parte de la nariz, la cara y toda una serie de los sistemas nerviosos y todo, ya fea, horrible, ¿no? Entonces, el único que podía sanar la enfermedad, el único que podía tocar al leproso era Dios. El único. Y eso es lo que llama la atención, porque en Levíticos, donde solamente tomo 2 versículos de Levítico, 13, 45 y 46, dice, el leproso que tenga llagas llevará vestidos rapados. Además, te obliga la ley a llevar vestidos miserables, que expresan tu situación, porque podrías haber vestido de otra forma, para maquillar tu problema. No. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y con el rostro semicubierto, y gritará, impuro, impuro. Y todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. De Dios solo Dios podía tocar, solo Dios podía perdonar. Ellos mismos reconocen quién es este para perdonar, solo Dios puede perdonar. Solo Dios podía sanarlo, no existía, ahora hay cosas, ¿verdad? Pero en aquellas no había. Solo Dios podía restaurar a la persona, a la sociedad y a la familia. Y vino el leproso, vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, hincada de rodillas, postrado su rostro en tierra, y le dijo, si quieres, lo cual quiere decir que creía en Jesús. Creía en Jesús. Había oído y se había despertado su fe. Y esta gente, cuando creía, entendía que solamente el Mesías podía hacer ese tipo de sanidad. Igual como aquel ciego gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David. La expresión hijo de David está diciendo hijo de Dios, según la promesa, el Rey eterno que no tiene principio ni fin, ¿verdad? El Mesías. Y este verdaderamente ves que tiene un trato con Jesús como hijo de Dios, en su luz que tuviera, verdaderamente vino a él el leproso rogándole humildad, no con derecho. En la Biblia vemos ocasiones en las que vienen como con derecho. Cuando Jesús baja del monte con sus 3 discípulos y los otros estaban allí, allí había un padre que viene con derecho, como diciendo, tus discípulos, a otros han liberado de demonios y no han podido liberarte a mi hijo, exigiendo, vienen aquí exigiéndole al Señor. Jesús tiene que decir, madre mía, traédmelo. Y echó el demonio. Nada más se enteran, eso lo he visto yo en la Cruz Roja. Gente que a lo mejor venía a la puerta con un Mercedes y se enteró que la otra vecina le habían dado y venía exigiendo. A ella la ha dado, a mí también. Y cuando decía, no, porque es que aquí hay que tener un registro de empadronamiento y toda una serie. Y cuando vio que no conseguía nada, esa persona que venía ahí, como los niños que vienen sacándote algo, he visto yo a esa mujer en concreto sacar, no te imaginas lo que salió por su boca. Y mucha gente viene como exigiendo, como si también tienes derecho a hacerme a mí. Perdóname, este hombre vino rogándole. Se inclinó de rodillas. Si quieres. No reconoció si puedes, como otro. Si quieres. Reconoció que él puede. Él puede y sigue hoy día pudiendo todas estas cosas. Él sigue siendo el mismo. Tú puedes limpiarme. Fíjate bien que no solo es una enfermedad. Estaba asociada a que es la consecuencia de pecado. Estaba asociado
como si fuera un castigo. ¿Os acordáis de María, la hermana de Moisés? Cómo por su pecado le trajo lepra y fue allí abandonada y separada como símbolo. Esto está muy arraigado. Tú sabes lo que significa. No solo me pesa la enfermedad, no solo me pesa la soledad de haber sido apartado, es que también me pesa la vergüenza de la maldición que ha caído sobre mí. Tú puedes limpiarme. Fíjate que le preocupa más limpiarse que sanarse, que son dos cosas distintas. Quizás a lo mejor no las diferenciaba, pero este hombre creía en el Mesías, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso es que es curioso, porque yo me imagino, porque estaba allí lleno de gente, y el leproso sabía que Jesús podía limpiarle. No es que él infringiera así la ley porque sí, porque yo me imagino, aunque no lo dice, que él daría en los gritos esos, como dice la palabra, ¿verdad? Impuro, impuro, él daría esos gritos de impuro, impuro, rápidamente le harían, la gente se apartaría y allí quedó Jesús. Y Jesús no se apartó. Lo que allí pasó tiene que haber sido como en un escenario cuando cierran las luces, todos están por allí y queda Jesús y el leproso. Todos lo estaban viendo, todos estaban atentos, porque Jesús no se apartó. Y luego, para colmo, va y lo toca. Pero ¿cómo lo tocas? El único que lo puede tocar es Dios. Y lo toca. Porque verdaderamente, yo cuando veo este leproso que se acerca con fe, es porque alguien le habló. O estaría muy lejos, porque él no podía acercarse a los grupos. Alguien le habló. La sociedad está llena de leprosos espirituales. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? No se les ha hablado. Y entonces, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Me recuerda, además, y a mí me gusta. Me gusta reconocer que soy un gran pecador delante del Señor. Como dijo a un Simón, que le dijo, porque decía, si este fuera profeta sabría quién es la que le toca. Es una mujer de la vida. Y Jesús le hace una pregunta. Simón, te voy a hacer una pregunta. Mira, había dos que tenían deuda, pero ninguno podía pagar, nadie puede pagar. Y si los dos fueron perdonados, ¿quién amará más a su Señor? Y hombre, al que más se le ha perdonado, dice, pues mira esta mujer. Y ahora yo pregunto, ya lo comenté el otro día. Qué sorpresa, ¿eh? A veces todo un teólogo, todo un seminarista, toda una persona así, y luego te encuentras a veces en una congregación una persona que ha sido muy perdonada, que ha sido muy pecadora, y ella es más apta para hablar de Jesús. Porque ella puede hablar de su encuentro con Jesús. Porque ella lo ama, ella lo admira, ella quiere divulgarlo. No que el otro decía, si este siempre está poniendo problemas, si este fuera profeta, ya digo profeta, ni siquiera hijo de Dios, él cómo no sabría, siempre está ahí discutiendo que si esto, que si lo otro. Yo me gusta, porque ojo, hay grandes pecadores que no lo reconocen, ¿verdad? Pero, sin embargo, me gusta el ejemplo, es esa pecadora perdonada, era la mejor adoradora. Que Jesús llene esto de adoradores. No tienes por qué ser un gran pecador para ser un gran adorador. Pero que seamos grandes adoradores y grandes evangelizadores de Jesús. Da mucho. Este hombre era eso. Aunque desobedeció luego a Jesús, como hemos visto,
trajo consecuencias, ya hablaremos de esto también. El caso es que en ese escenario todos se apartan, Jesús, y ven que Jesús toca al intocable. El intocable fue tocado por Jesús, ¿verdad? Por eso es que el contacto físico. ¿Por qué? Jesús podría haber dicho Parece como que Jesús hubiera infringido la ley. No, porque él en su condición, no. Además tienes que tener en cuenta una cosa, que muchas veces a lo mejor leemos esto y no te das cuenta que se está cumpliendo unas palabras del profeta Isaías capítulo 53, donde con el toque no es que se sanó, dice Isaías, él llevó todas nuestras impurezas. Él cargó sobre sí, os lo leo. Dice Isaías 3, solo voy a leer el versículo 4 porque todo él habla acerca del Cordero de Dios, ¿no? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado. ¿Sabes que en un comentario, en un diccionario que antes miré, dice que la palabra lepra para ellos significaba azote de Dios? Es curioso, ¿eh? Azote de Dios. Y aquí Isaías dice, le tuvimos por azotado. No es que le tuvimos, es que el azote del leproso pasó a Jesús. Como dice, él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y le tuvimos por azotado. Verdaderamente, ¿por qué? Llevó el azote de Dios, que es el pecado, todas estas cosas, él cargó con eso, ¿no? Luego dice el resultado. El resultado, así que tal como dijo la palabra, al instante, dice la palabra, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es curioso, porque no dice quedó sanado, dice quedó limpio. También, lo cual quiere decir que ese simbolismo de la lepra es más. Siempre he dicho, lo leí en un sitio y me gustó, que en los evangelios hablas de milagros grandes y de milagros pequeños. Los pequeños son la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, Jesús caminando y calmando la tempestad. Todo eso queda en este mundo. Si lo sana de la enfermedad, pero luego se acabará muriendo, lo mismo. Pero la limpieza del pecado, la salvación para vida eterna, que te saquen del lugar de castigo eterno del infierno y te pasen al reino de la luz, como dice, por la sangre de Jesucristo, eso sí es un milagro grande. Por eso es que aquí no dice tanto y fue sanado, sino que dice y quedó limpio del azote, de la maldición, de la contaminación. Por eso, ¿verdad? Dice las órdenes, luego Jesús, entonces, él sigue hablando al leproso y le da una serie de órdenes. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego enseguida. Luego en algunos países es de, vete ya, es urgente. Hay quienes es tarde, no, pero es luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Jesús, con esto, dice, vete al sacerdote. Primeramente, el sacerdote es el que declaró que esto era lepra. Y es el que tiene que reconocer que ha ocurrido un milagro. Segundo, si el sacerdote entiende la palabra, le está mandando un mensaje a Jesús. Porque cuando habla con el leproso, ¿qué le pregunta? Porque allí está registrado. El leproso no puede ser sanado. ¿Quién te ha sanado? Y entonces le dices, el que me tocó, me sanó. Y él tendría que haber, eso que hemos leído antes,
Porque los sacerdotes conocen el texto de Él llevó, habla del Mesías que tenía que venir, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado y herido y abatido. Él conocía, Él es el Cordero que quita el pecado, que carga, porque la lepra, es lo que te digo, era sinónimo realmente de pecado, de maldición, de estar recibiendo un castigo. Por tanto, el sacerdote, cuando oyera al leproso hablar cómo hizo todo, dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Pero dice, no, primeramente tienes que ir y quien te ha declarado eso, conforme a la palabra de Dios, tienes que ir a Él en primer lugar, no a ningún otro sitio. No puedes ir por ahí sin antes haber tenido la confirmación, ¿verdad? Por eso que muchas veces hay quienes van por ahí sin la confirmación, sin el apoyo de la Iglesia, sin el reconocimiento de la Iglesia y ejercen dones que a lo mejor ni la Iglesia les reconoce, se toman privilegios que no les ha dado nadie, cuando eso todo surge de la Iglesia como un cuerpo y la Iglesia tiene que reconocerlo, los dones y los ministerios, ¿verdad? Por eso es que le había encargado eso y tenía que ir al sacerdote. Entonces, pero escúchame, es sanado y tiene que ir al sacerdote a ser reconocido y a dar una ofrenda. Pero si ya ha sido sanado, ¿para qué tiene que ir al sacerdote? ¿Para qué tiene que ir a dar una ofrenda? Hay quienes malentienden la ofrenda, que es una forma de pagarle a Dios o lo que sea, ¿no? No van por ahí los tiros, ¿eh? O sea, no era tanto lo que yo voy a dar allí en ofrenda, sino que era el reconocimiento, no de lo que yo hago a Dios, sino de lo que Él ha hecho en mí. Porque todas las ofrendas eran símbolo del que le había tocado, era símbolo del Cordero que iba a cargar, que iba a traer sanidad, que iba a traer perdón de pecados. Por eso con esa ofrenda lo que te está diciendo no es tanto lo que tú das a Dios, porque la ofrenda era símbolo de Jesús, es lo que Dios te ha dado a ti. Y era un reconocimiento, eso realmente es hermoso, ¿verdad? Entonces vemos la desobediencia, pero Él comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, y este fue el resultado. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía Él de todas partes a Jesús, ¿verdad? Curioso, porque incluso leí un comentario como que Jesús, el leproso estaba bendeciendo a Jesús porque estaba hablando de Él. Perdona, eso es no tener un conocimiento. No es tener un conocimiento de Dios, porque cuando Dios manda algo, es por algo. Incluso os dije que hasta los demonios siempre van a destruir. Y cuando vienen a Jesús, que se postran delante de Él, ya vienen con una estrategia desde la cabeza, desde el mismo Satanás. ¿Vale? Porque quieren y se postran delante de Jesús, Jesús, Hijo de Dios, tanto, no sé qué, no sé cuánto, y te dirás, mira, le falta nada más bautizarse, porque no, toda la gente estaba viendo cómo el demonio se postraba delante de Jesús. Y entonces, acto seguido, cuando Jesús echa un espíritu inmundo, los que habían venido de Jerusalén dice, claro, porque Él es el príncipe de los demonios y los demonios le adoran y los demonios salen corriendo porque se lo ha mandado su príncipe, el diablo. ¿Cómo? ¿Qué te crees? ¿Que trabajan ellos hacen por cualquier cosa? Y cuando Jesús manda a hacer algo, el caso es que los demonios hacen caso a su cabeza y el pueblo de Dios no hace caso a su cabeza. Eso es triste, ¿no? Entonces dice, ya te digo, a veces cuando Dios dice calla, hablamos. Cuando te dice no te aires, calma, no peques con ira. Vale, hay cosas que te han hecho mal, que te han hecho, pero no te aires hasta pecar.
Cuidado las palabras que dices con tu boca, que son como cuchillos, como puñales, que pueden hacer heridas grandes. Muchas cosas que puede uno, sí. Que cuando dices calla, en la palabra del Nuevo Testamento te enseña a callar, a tener control, ¿no? Pero también otras veces cuando Dios te dice habla, entonces callas. Entonces no habla. Es que me da vergüenza decirle a mi mujer que la quiero, que es la alegría de mis ojos, que no puedo vivir sin ella. No vaya a ser que se lo crea. Y entonces, entonces, aquí yo quiero ir ahora a dos cosas que el Señor me ha hablado para que yo las diga. Dos cosas, con este texto, con esta palabra. Lo primero, ya os estoy diciendo que el Señor esta vez no es tanto que yo hable de lo que Él ha hecho, sino de lo que Él sigue haciendo. Pero tienes que tener fe. Él no ha cambiado. Él sigue sanando las enfermedades de la piel. Esta palabra quiere Jesús darte fe. Fíjate bien, el ministerio de predicar el Evangelio que lo hacía Jesús sigue tan en pie o más que antes. Porque ahora sabemos lo que es el Evangelio. Estaba aquello sin acabarse, pero allí en la cruz y luego en la resurrección. Entonces, el ministerio del Evangelio de Jesús sigue, yo edificaré mi iglesia. Entonces, sigue lo mismo, ha de seguir predicándose el Evangelio ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Se ha acabado de hacer eso? ¿Ha acabado Jesús de hacer eso? No. Lo mismo que Jesús expulsaba y liberaba de demonios, lo mismo Jesús sigue expulsando y liberando de demonios. Lo sigue haciendo. ¿Es que ahora no tiene autoridad? Dice, no, ahora ya sin freno. Tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Sigue habiéndolo. ¿Por qué no? Lo mismo que Jesús sanaba enfermedades, lo mismo Jesús sigue sanando enfermedades hoy día. O sea que cuando estamos leyendo lo que pasó allí, es lo que puede pasar ahora, si tú lo crees. Ahora mismo puede pasar. Señor, ahora mismo puede pasar. No ha cambiado. Lo mismo que Jesús hizo milagros, lo mismo Jesús sigue haciendo milagros. Milagro es algo que ya no puede ni sanarse, no es una enfermedad que se sane. Un milagro es una situación en la que, por ejemplo, te ha atropellado, has tenido un accidente con la moto, te has quedado en silla de ruedas, o un milagro como lo que hizo la resurrección de Lázaro. Eso es un milagro, porque ya estaba el cuerpo podrido, es una nueva creación, ya va más allá de una enfermedad que tiene que ser vencida, ¿verdad? Por eso, el tema de hoy, que Jesús sanó a un hombre de la lepra, una enfermedad de piel. Lo mismo, hoy Jesús sigue sanando enfermedades, sigue liberando, sigue limpiando de la mancha del pecado. Lo mismo. Ese es el primero. No te quiero decir lo que Jesús hizo, sino que el Señor me ha dicho, quiero que hables como que yo sigo haciendo lo mismo. Porque a veces falta fe. Pero cuando la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por la palabra. Cuando tú sientes que Dios te está diciendo, no, es que esta palabra no ha caducado, sigue siendo la misma, yo les mando, id, ¿verdad? Les doy autoridad y toda una serie de cosas, entonces, verdaderamente. Pero el segundo tema, y este duele, el Señor ha puesto, ¿verdad? Es que hable sobre la lepra espiritual. Vosotros, yo no veo manchas porque Cristo se las ha llevado todas. Tú puedes sentirlas, pero tú no sabes que Cristo ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Escúchame una cosa. Escúchame. Ese leproso, ¿qué hizo? Fue anunciando por todos lados. Jesús limpia lepra. Jesús sana de la lepra.
Ese leproso, aunque desobedeció, fue anunciando. ¿Cuántos familiares tienes leprosos espiritualmente? ¿Tienes familiares leprosos? Que no han sido sanados de la enfermedad de la muerte y todo eso. ¿Están condenados? ¿Cuántos amigos tienen que están con la lepra espiritual de condenación y muerte? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos vecinos? ¿Les has dicho que hay un Jesús que salva? Aunque aquel desobedeció, pero ¿les has dicho que hay un Jesús? ¿Por qué? Aunque el leproso le dijo calla, es porque todavía no había terminado ese ministerio. Pero ¿qué dijo Jesús cuando ya resucitó y consumado es, dijo ahí en la cruz? Ahora yo te mando, ahora ya no mando que calles, ahora mando que hables. O sea que el leproso habló cuando le dijo no habla. Y a nosotros que nos dice, habla a todos, no. No sé si me estáis a punto de apedrear o qué. Pero es curioso. Pero ¿quién es el que da el mensaje que en Jesús sana la lepra? El que había sido sanado. ¿Y quiénes son los testimonios de lo que hace Jesús? Sino que aquellos que han recibido esa experiencia con Jesús. Esto que muchas veces no sabemos cómo Dios está trabajando, pero Dios trabaja, Dios permite cosas, ¿verdad? Por eso que ahora sí, ya podéis ir y podéis hablar. Claro. Te acercas ahora ahí a la calle y dices, oye, tú eres un leproso. Y si tú vas colgado de un tomate, como un tomate porque has estado al sol, te dirá como en el chiste, y tú eres el hijo de una gamba. No va por ahí. Primeramente, que Jesús no nos manda solos. Dice, vosotros. Yo te lo mando y yo estoy con vosotros. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Dice, nadie puede venir a mí si no es por él. Pero ahora Jesús manda a nosotros, los leprosos sanados, los leprosos que han pasado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, ahora vete tú y habla. No calles. Igual como había pedido muy urgentemente que no hablara, nos surge muy urgentemente que hablemos. Solo podemos dejar de hablar si Él habla de nuevo y nos dice, calla. ¿Te lo ha dicho? A mí no me lo ha dicho. Por eso que sí que es importante. Por eso me gusta porque corrió la noticia de que lo intocable y lo impuro trajo Dios, el Señor trajo esperanza, porque no tenían esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Nos ha dado Dios un mensaje de esperanza. No extintía la esperanza, pero se corrió la voz entre los leprosos. Y en aquella ocasión ves que vienen 10, 9 eran desagradecidos porque ni volvieron para agradecérselo. Pero no importa, corrió el mensaje de los sin esperanza, tener esperanza. De los intocables, Jesús los tocaba. Entonces se corrió la voz y sí que es bonito. Llegó la noticia, También llegó la noticia de la compasión de Jesús, porque dice el texto que tuvo compasión, tuvo misericordia y dijo, sí quiero, que es el amor de Dios. Yo puedo ir confiadamente aunque haya sido pecador. Cristo no ha venido a por justos, sino a por pecadores. Yo puedo ir confiadamente porque me va a decir, yo sí quiero. Señor, necesito que me restaures. Restaures familia, restaures. Yo creo. Y sigue la oración. Sé que los demonios están trabajando en muchas familias. Yo me quedo a veces, tú te piensas, mira, no culpes a este y a este y a este y a este. Los demonios están trabajando. Así, chan, chin, chin en todos, no. Pero Jesús restaura.
Así lo creo. No restauró, Jesús sigue restaurando. Puedes ver lo imposible, puedes ver lo muy difícil. Aquellos leprosos lo vieron muy difícil, pero corrió la voz. Jesús lo hace. Y entonces, los que estaban pasados por ese problema, tuvieron esperanza. Ha llegado a mí, ¿verdad? Por eso, como conclusión, ya te he dicho que termina el capítulo 1 y en ese capítulo es como que ya me ha dado el resumen de todo lo que Jesús sigue haciendo. Jesús sigue dando palabras del Evangelio y nos manda a nosotros que lo demos. Jesús sigue echando demonios y liberando de los malignos y nosotros en su nombre podemos y debemos hacerlo. Debemos ponernos las pilas. Jesús sigue sanando enfermedades, el cuerpo y el corazón. El cuerpo y el corazón. Muchas veces habrá muchos que no le dan importancia al corazón. Pero los que han sufrido del dolor del corazón saben que es mucho peor que un dolor físico. Dice, el Señor me ha ungido, el Espíritu de Dios me ha ungido, ¿verdad? Para sanar corazones quebrantados. Más de lo que te piensas, en todos los hogares. Y Jesús te dice, yo soy el que ha venido para sanar corazones, para limpiarte del pecado. Pero Él sabe lo que hace y cuándo lo hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Por eso, sobre todo, si yo creo en un Dios que ha dado a su Hijo para que muera por mí, no puedo dudar de Él. Lo que pasa es que Él sabe todas las cosas mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Por eso, los sanados y liberados por Jesús tienen que anunciar que en Jesús hay limpieza de pecados, que hay sanidad, que hay liberación de milagros y de la muerte eterna. No seamos como esos malos enviados. Y cuando hablo de malos enviados, estoy hablando, no seamos como lo que hizo el leproso, pero el leproso no era consciente, pero aquellos 10 espías eran unos malos enviados. Fueron enviados a conquistar y dijimos, no, Dios no nos oye, Dios nos ha hecho una trampa y Dios quiere destruirnos. No, Dios no quiere destruirte, Dios te ama. Seamos buenos enviados. Dios se lo va a comer al enemigo como pan. Para Dios el enemigo es como hormiga. Y como dijo Pablo, yo ya no quiero mirar a la gente, a las personas como personas, porque yo sé lo que hay detrás empujando a las personas. Yo quiero mirar a Dios, lo que Él sí puede hacer. Dice Pablo, a nadie más lo miraré más humanamente. ¿Cuántas veces te puede sorprender? ¿Cuánto se sorprendió la iglesia cuando Pablo fue convertido? Tú no lo sabes, tú sigue creyendo, tú sigue orando, sigue levantando los brazos. El enemigo retrocederá y cuando sea vencido, tú lo sabrás. Tú lo sabrás. Por eso que hasta aquí la palabra de Dios cree que Dios sigue sanando y sobre todo la enfermedad de la lepra, la enfermedad de la condenación. Que seamos obedientes a su palabra. Que seamos obedientes a su palabra. Mira que le dijo al centurión Cornelio, llama a Pedro. El ángel le dijo, Pedro tiene que hablarte, yo no. Nosotros tenemos que hacerlo, no los ángeles. Los ángeles ayudarán y están ahí para servir al reino de Dios, pero somos nosotros. Y no hay manera de escaquearse, hermano. Por eso es que me encanta, a veces te digo, aquella mujer pecadora, la mejor que podía hablar de Jesús, de las maravillas de Jesús, lo amaba, todo era maravilloso. Aquel endemoniado gadareno al que Jesús fue, aquello era imposible, ya lo tenían por allí con cadenas, la rompía, todo tal. Y cuando Jesús le dijo, quiero ir contigo, dice, no, vete y cuéntale a los demás las maravillas que ha hecho el Señor contigo. Y fue y lo llenó todo, por todos los lugares, fue hablando de Jesús. Felipe llegó a Samaria y dice, hablando de Jesús. ¿De qué hablaba? ¿Del Evangelio? De Jesús. ¿Es que acaso el Evangelio no es Jesús? ¿Es que acaso hay fuera de Jesús otro Evangelio?
No lo hay. Entonces, sé que muchas veces, oh Señor, pero sabes que a todo pierde uno, ¿eh? Como yo he visto mujeres cuando llega el primer día de playa, se pondrían no solo un vestido, hasta un burka, y se pondrían de todo, ¿no? Luego una vez ya se van quitando ropa, esta la mañana he leído una buena noticia. Ya la gente, ya no es el tople, ahora ya no está de moda, ahora está de moda taparse. Está de moda. No, en serio. Porque como además hay tantos mirones y tantos que te filman y luego te lo pueden poner en la red, es que resulta que ahora lo que tú haces en secreto con otro que te filme te lo puedes sacar en público. Por tanto, vale, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, que el Señor os bendiga. Vamos a hacerle caso al Señor, vamos a hacerle caso al Señor. Ahora vamos a cantarle al Señor y luego os daré la palabra que coincide con lo que yo estoy hablando y que mi mujer, cuando le conté un poquito, viene sorprendida, dice, mira, he abierto la palabra de Dios, mira lo que me ha dicho Dios, lo estoy viendo, ¿no? Bueno, pues esa palabra quiero que sepas, porque está en Deuteronomios y es con la bendición que quiero despedir, porque es de parte de Dios para la iglesia. Amén, amén. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado somos todos y poder derrotó la Cierto que todos, años como yo, por ejemplo, Santo David, todos tienen culpa dentro, el hombre, la mujer, todos tienen culpa. Lo primero que hizo aquel hombre leproso fue reconocerlo, ¿verdad? Pero veo que sí, que el enemigo, no mires tanto al hombre, mira más al enemigo. Muchos no saben hasta dónde los demonios trabajan para destruir lo de su cabeza, mentir, para sacar mentiras, para robar la vida de unidad, para verdaderamente para matar. Muchos no lo saben. Pero Jesús también hoy día sigue sanando de esa lepra sobre los matrimonios. Yo así lo creo. Padre bueno, yo te doy gracias, Señor. Tú ves, oh Dios, como aquello que tú construiste, aquello que tú hiciste, aquello donde tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, tampoco la mujer, aquello que tú formaste, que es el matrimonio, aquello que tú mismo dijiste, que no quieres que nadie esté destruyendo lo que tú has unido. Sí, Señor, vemos cómo el enemigo está tratando de, ya sea por los mismos matrimonios, ya sea por los hijos, ya sea por lo que sea, Señor. Y nosotros esta mañana venimos a ti, Señor. Esa lepra que ha entrado en los matrimonios. Esa lepra, Señor, que es fruto verdaderamente de esas bacterias que están ahí trabajando para destruir el cuerpo. Estamos proclamando tu nombre, que tú sí puedes, Señor. Sé que hay situaciones para aquella época el leproso era una persona que no tenía cura. Era una persona que el mismo leproso ya había desistido. Era una persona que ya había perdido la autoestima sobre sí mismo. Señor, te estamos pidiendo que tú estés poniendo tu mano. Que estés entrando en los matrimonios, en las familias, como entraste en la casa de Zaqueo, entraste en su casa con su mujer, con sus hijos, restauraste la dignidad, les trajiste perdón, les trajiste una nueva forma de vida consagrado y sirviéndote a ti, Él se lo entregó todo. Señor, nosotros nos ponemos, te estamos proclamando, Señor, esta mañana que tú eres el Señor de todo, que para ti no hay nada imposible.
Señor, derrama fe, porque tú no pudiste hacer más milagros en Nazaret, porque no creían. Solo pudiste hacer el milagro en aquellos que creían. Derrama la fe de que tú eres el mismo hoy y ayer, que tú eres el Dios que hoy, no el Dios que hizo, el Dios que hace hoy, hace en el nombre de Jesús. Así lo creemos y así lo proclamamos, Señor. Y te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. El texto que os he dicho para despediros con bendición son 4 versículos. Están en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 4. Y dice: cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, contra tus enemigos, cuando salgas de guerra, estamos en guerra, contra tus enemigos, y vieres caballos, puede ser un abogado, puede ser quien sea, les tiene miedo. Ese hombre que era militar y mató a sus 2 ex mujeres, ninguna denunció como si denunciara contra alguien poderoso. No, cuando salgas a la guerra tus enemigos, si vieres caballo y carro y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, amén, se pondrá en pie el sacerdote. ¡Oh, santo! ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Señor, Él va delante y detrás. ¡oh, aleluya! El cual, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, oye Israel, vosotros os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. Estáis juntándoos contra vuestro enemigo, el que destruye. No desmaye vuestro corazón. No temáis. No os azotéis, como diciendo, echándoos culpa. Es cierto que podéis tenerla. No os azotéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestro enemigo, para salvaros. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Tomamos esta palabra de parte tuya. Estamos en guerra, tú estás con nosotros, Señor. Sí, Señor. Danos fe, danos la risa de Elías, que se estaba riendo porque sabía lo que iba a ocurrir sin que hubiera ocurrido, que tu llama iba a consumirlo todo. Y estaba disfrutando de lo que aún no había ocurrido porque él sabía que iba a ocurrir. Danos, Señor, porque tú le dijiste a él, a Elías, que traerías una gran lluvia, y él creyó y no desistió, y vio y no vio nube, y volvió otra vez, y no vio nube, y volvió otra vez. Pero cuando vio una pequeña nube, dice: corre, porque viene la gloria de Dios. No nos cansemos. Dios puede probarte, pero Dios va a mostrar su gloria. Simplemente como le dijo a la noticia. ¿Qué peor noticia hay? Que ha muerto. Y le dijo: ten fe solamente, y tu hija vivirá. Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a tu hermano, a tu hermana.